en verdad. Muy buenas tardes, doctor. Somos el grupo número 6 y está compuesto por Dylan García, Saskia Velázquez, Patrick Lord y quien les habla, Raquel Rincones. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la contaminación atmosférica. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, tenemos que saber qué es la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de sustancias dañinas o nocivas para el medio ambiente. Y esto puede causar y dañar lo que es no solamente el medio ambiente, sino el ser humano. Y también lo que se trata de lo que es el ecosistema o en el medio donde nosotros habitamos. Estas sustancias pueden ser generadas por actividades humanas, por la quema de combustibles fósiles y centrales eléctricas, así como puede ser por medio de los procesos naturales, por la erupción de un volcán o por los incendios forestales. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué contaminantes producen la contaminación atmosférica? Las fuentes de emisión corresponden a la cantidad de sustancias contaminantes que, que una determinada fuente vierte sobre lo que es la atmósfera y se expresa en una unidad de masa por unidad de tiempo. Por otro lado, la inmersión hace relativamente hace que la concentración en la atmósfera sea un poco más elevada. Es decir, que la cantidad de contaminantes que se respira suele ser expresada en una unidad de masa por unidad de volumen. Los contaminantes atmosféricos que podemos encontrar constan los siguientes: lo que es el dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, partículas en suspensión y ozono troposférico. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tipos de contaminantes atmosféricos existen? Bueno, las industrias pueden omitir o emitir gases contaminantes como dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y lo que es el monóxido de carbono. Y obviamente los compuestos orgánicos volátiles. Dependiendo del área geográfica a la que afecta la contaminación atmosférica puede ser o se la puede clasificar de los diferentes tipos. Lo que es la contaminación atmosférica local. Esta se encarga de afectar principalmente lo que es las áreas urbanas cercanas a las fuentes de emisión. Contaminantes atmosféricas regionales. Las áreas afectadas sobrepasan los núcleos urbanos y se extienden a provincias o regiones enteras. Contaminantes atmosféricos global. La contaminación se extiende a todo el planeta mediante fenómenos de dispersión atmosférica. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las causas de los contaminantes atmosféricos? Como hemos visto, la contaminación atmosférica es la presencia de sustancias tóxicas en el aire. Algunas de las principales causas de la contaminación atmosférica producida por la actividad humana son las siguientes: lo que es tráfico motorizado, transporte aéreo o marítimo y actividad agrícola. Siguiente diapositiva, por favor. Conceptos de atmósfera. La atmósfera cumple un rol vital e importante en la protección del planeta y por lo tanto de la vida. Tenemos que saber lo que es en sí, lo que es la atmósfera. La atmósfera es una capa homogénea de gases
concentrada alrededor del planeta o de un planeta en específico, manteniendo en su lugar por acción de, y se mantienen obviamente en su lugar por la acción de la gravedad. En algunos planetas compuestos, estos tipos de gases son un poco más densos y con mayor profundidad. La atmósfera terrestre alcanza alrededor de unos 10.000 kilómetros de distancia de la superficie del planeta y se abarca en distintas capas, por decirlo así. Las corrientes de aire presentes en ellas se encuentran estrechamente relacionadas con la hidrosfera y se afectan mutuamente, por decirlo así, o se interrelacionan. Siguiente diapositiva. Características de la atmósfera. La atmósfera terrestre está compuesta por diversos tipos de gases cuyo mayor porcentaje de masa se acumula en los primeros 11 kilómetros de altura y cuya masa total ronda entre los 5.1 por 1018 kilogramos. Capas de la atmósfera. De esta se compone de 5 capas, la cual es la primera, lo que es la troposfera, estratosfera, mesosfera, termósfera y por último lo que es la exosfera. Siguiente diapositiva. Importancia de la atmósfera. La atmósfera cumple un rol vital en la protección del planeta y por lo tanto también de la vida. Su densidad, su densidad se desvía o se atenúa debido a la capa de protección. Y también esto evita que los rayos electromagnéticos que emanan desde el espacio nos den directamente. Y así como los eventuales meteoritos, también esto evita que los meteoritos o cualquier objeto que está fuera en el espacio nos lleguen directamente, y esto a su vez permite que se desgrade a tan solo el contacto con la capa que nos protege. Y por último, la atmósfera contiene los gases indispensables para la vida, como la conocemos, y esta cumple un rol vital y sumamente importante para la perpetuación del ciclo hídrico, de la evaporación, condensación y precipitación del agua. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, doctor, compañeros. Yo les voy a estar hablando un poco sobre lo que es la composición y formación de la estructura de la atmósfera. Nos dice que la atmósfera es una estructura definida por los cambios de temperatura que producen la altitud. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que la atmósfera, por lo general, está compuesta por gases, la cual estos gases principales nosotros ya los conocemos, que son el nitrógeno y el oxígeno. Este rodea nuestro planeta Tierra. En comparación a los dióxidos aproximados de 12.000 kilómetros de la Tierra, la capa atmosférica es realmente delgada. Por lo tanto, no se puede apreciar con claridad. Entonces, cerca de los 99% de todos los gases atmosféricos, este está concentrado por los primeros 30 kilómetros aproximadamente desde la superficie terrestre. Como podemos ver en la imagen en el lado derecho, tenemos la troposfera, que es una de las primeras capas de la atmósfera. Es una de las capas que me llamó la atención, ya que esta tiene un límite superior situado por 9 kilómetros de altura en los polos de 18 kilómetros en el Ecuador. Esto nos quiere decir que en ella producen importantes movimientos verticales, horizontales de diferentes magnitudes dentro de la capa de aire. Ya conocemos que estos son los vientos y relativamente con abundante agua. También nos dice que la troposfera puede generar ozono a partir de los contaminantes atmosféricos y de la energía sobre las grandes ciudades. Entonces, esto nos quiere decir que las zonas donde se producen los fenómenos meteorológicos, las cuales estos nosotros ya lo sabemos, ya los conocemos, como son las lluvias, vientos, cambio de temperatura, tormentas tropicales, huracanes,
etcétera. Siguiente diapositiva, compañero. También tenemos lo que es la formación de la atmósfera. Nos dice que esta es una envoltura gaseosa que rodea nuestro planeta Tierra y que existen posibles gravedades terrestres. Esta comenzó a formarse desde unos 4.600 millones de años, origen de la Tierra. Entonces, esto nos quiere decir que, bueno, este más o menos se basa en la densidad del vapor y los gases expeludidos durante los continuos acomodamientos del interior de nuestro planeta Tierra. También nos dice que los gases se componían al haber existido el hidrógeno, que nosotros lo conocemos como H2, y vapor de agua, el metano, CH4, el helio, que es He, y el oxígeno de carbono. Siguiente diapositiva, compañero. También tenemos lo que son las estructuras de la capa atmosférica, esta la cual rodea el planeta Tierra, envolviendo tanto la parte sólida, como es la litosfera, y la parte líquida, que es la hidrosfera de nuestro planeta, con una menor densidad. Entonces, como podemos ver aquí en la imagen, del lado derecho, este es un esquema simple de carbono, la cual representa la naturaleza en cuanto está situado en el sur de la Tierra y nuestros movimientos de carbono entre la Tierra, la atmósfera y los océanos en miles de millones de años, de toneladas de años. Entonces, las flechas básicamente nos están indicando el valor del flujo de carbono dentro de la naturaleza. También podría acotar que esta estaría compuesta de una mezcla de gases que forman aire, cuyos principales componentes, como los dije anteriormente, tenemos el nitrógeno con un 78%, el oxígeno con un 21% y otros gases que nosotros estaríamos en conjunto. Entonces, todos estos gases que sobran constituyen al 1% de la atmósfera de carbono. Siguiente diapositiva, compañero. También hablaré un poco sobre lo que es la densidad y la presión de la atmósfera. Directamente nos vamos al gráfico que podemos apreciar aquí en pantalla. Nos dice que la densidad del aire o densidad atmosférica, denominada P, es la masa por la unidad de volumen y la atmósfera terrestre. Entonces, esto nos quiere decir que la densidad del aire, tanto la presión del aire, disminuye al aumentar la altitud. Como podemos ver en la imagen, cuando tenemos un aire frío, por ejemplo, en las noches, las moléculas tienden a agruparse, por ejemplo. Tenemos poco movimiento y va a existir poca colisión. Entonces, en el caso contrario, en la parte de abajo tenemos una densidad, por ejemplo, en el mediodía, cuando tenemos el sol, el aire está caliente con pocas moléculas, entonces vamos a tener mucho movimiento y mucha colisión también. Si nos basamos en la parte física, tenemos una fórmula que es densidad igual a masa sobre volumen. Siguiente diapositiva, tenemos lo que es también la presión atmosférica. Está claro que nos dice que la fuerza a la unidad de la superficie ejerce el aire de la forma atmosférica terrestre posible. Entonces tenemos dos ejemplos claros. En la imagen superior podemos ver que el aire está frío y seco. Esto tiende a verse que el aire va a descender, por lo que tenemos una alta presión. En el ejemplo B tenemos que el aire es cálido y húmedo. Por ejemplo, nos podíamos ubicar más o menos en la parte de noche, tipo 7, 8 de la noche, cuando tenemos bastantes nubes, tipo lluvia, brisa. Tenemos una baja presión, por lo tanto el aire tiende a ascender, o sea, se va hacia las nubes, por decirlo así. Entonces en la segunda imagen, en la parte de abajo, podemos ver una diferencia de altitud. Tenemos un conjunto de algunas casas ahí en la montaña y otras casas en la parte de la superficie baja. Entonces en la parte de la montaña, mientras más altitud nosotros nos encontremos en la montaña, mientras más altos estemos,
menos presión atmosférica vamos a tener. Mientras más bajos estemos, así mismo es lo contrario, mayor presión atmosférica vamos a encontrar. Bueno, a continuación va a hablar mi compañero un poco sobre lo que es el efecto de actividades. Por mi parte, muchas gracias. Bueno, yo soy Velázquez Lagos Saskia y voy a hablar un poco sobre los efectos de las actividades humanas. Las actividades humanas influyen cada vez más en el clima y la temperatura de la Tierra, como lo es con la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques y la cría de ganado. Las enormes cantidades de gases así producidos se añaden a los que se liberan de forma natural en la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y el calentamiento global. Los rendimientos de los cultivos y la producción de alimentos están ligados al clima, especialmente a la temperatura y a la disponibilidad del agua. Por dicha razón, el uso sostenible de los recursos naturales significa también evitar el deterioro de las condiciones climáticas locales o lograr mejorarlas. Si las lluvias son escasas, debemos mantener la humedad necesaria para los cultivos. Es importante proteger el suelo del escurrimiento y la evaporación rápida del agua, de los cambios bruscos de la temperatura, de los vientos fuertes y de la insolación excesiva. Un suelo rico en materia orgánica con una cubierta vegetal que lo proteja atenuará el impacto de la lluvia y el viento y retendrá la humedad para que las raíces la absorban. Siguiente diapositiva, por favor. En la destrucción de la capa de ozono. En la destrucción de la capa de ozono tenemos que es uno de los problemas ambientales más preocupantes que ha causado la actividad humana, ya que la capa de ozono está ubicada en la atmósfera entre 15 y 35 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y actúa como una barrera natural que filtra la mayor parte de la radiación ultravioleta del Sol, protegiendo a los seres vivos de sus efectos dañinos. Las principales causas de la destrucción de la capa de ozono son los fluorocarbonos, los halones, los CFCs y otros gases destructores de ozono, el CIO y otros compuestos destructores. Siguiente diapositiva, por favor. Las consecuencias de la destrucción de la capa de ozono. Aquí tenemos que una de las consecuencias es la mayor exposición a la radiación ultravioleta. La principal consecuencia de la destrucción del ozono es el aumento de la radiación ultravioleta, ya que llega a la superficie terrestre. Esto tiene varios efectos negativos, como son la salud humana, ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, materiales y estructuras. Siguiente, por favor. Cambios climáticos regionales. El debilitamiento de la capa de ozono también puede influir en las corrientes atmosféricas y patrones climáticos en las regiones polares, afectando también los ecosistemas sensibles y potencialmente modificando los patrones de circulación global. Gracias. Buenos días con todos, mi nombre es Dylan García. Yo les voy a hablar sobre lo que es la planificación y el control de la contaminación ambiental. Más especificado o más concentrado en lo que es un enfoque integral, ¿no? Tenemos que la contaminación ambiental es un problema global que afecta a todos los ecosistemas de la salud humana. Para hacer frente a este desafío es fundamental adoptar un enfoque proactivo que combine la planificación estratégica con medidas de control efectivo, la cual nos ayudaría de esta forma a cómo nosotros podemos controlar estos contaminantes, ¿no? O de qué forma nosotros podemos planificar para que en futuros años no haya una contaminación excesiva. Entonces, un poco hablando sobre lo que es la planificación y el control de la contaminación ambiental, tenemos lo siguiente, ¿no? Primero, identificación de fuentes de contaminación, como les decía, identificar los contaminantes, ¿no?
Establecimiento de objetivos y metas, cuáles son los objetivos que tendrían planteados para reducir estos contaminantes. Diseño e implementación de medidas de control, o sea, diseñar en este caso cómo vamos a implementar las medidas de control que nosotros hemos planificado anteriormente, ¿no? Y por último, monitorear y evaluación. En este caso, estar en un constante monitoreo a las empresas, a las industrias que están en constante contaminación para que cumplan con todas las restricciones o con todas las, en este caso, con todas las obligaciones que tienen que cumplir estas empresas, ¿no? Yo ahora les voy a hablar sobre la importancia de la planificación y el control. ¿Qué tan importante es esto? Tenemos que la protección de la salud humana, la conservación de los ecosistemas, cumplimiento de la normativa ambiental, desarrollo sostenible. Entonces, empecemos hablando sobre lo que es la protección de la salud humana. Bueno, la salud humana es muy importante ya que la contaminación ambiental está asociada a una amplia gama de enfermedades. Tanto en la actualidad ahora se están viendo más problemas respiratorios, que incluso estos contaminantes pueden llegar a ocasionar el cáncer en el ser humano. Entonces, muchos de estos componentes le hacen daño al ser humano, entonces hace que provoque y tengan cáncer, ¿no? La conservación de los ecosistemas, en este caso es muy importante, ya que si no conservamos estos ecosistemas podemos tener en un futuro problemas, ¿no? Como vemos ahora tenemos inundaciones, tenemos lo que es a veces o las olas de calor, pero ¿por qué? Porque no se han cuidado de estos ecosistemas, ¿no? La cual son muy importantes. Tenemos cumplimiento de la normativa ambiental, la cual las empresas e instituciones tienen, como les decía anteriormente, tienen la obligación de cumplir estas normativas, ya que son estándares ambientales, las cuales nos ayudarían en este caso, a extender la vida útil del planeta, ¿sí? Entonces tenemos desarrollo sostenible, la cual la gestión ambiental es esencial para garantizar el desarrollo económico que sea compatible con la protección del medio ambiente, ¿no? En este caso, si hay una industria que quiere comenzar a emprender o quiere comenzar a funcionar, la idea es que tenga clara cuáles son sus obligaciones a cumplir, ¿no? Para que así también se pueda tener una protección del medio ambiente. Ahora vamos a ver cuáles son estas herramientas y estrategias. Bueno, tenemos la evaluación del ciclo de vida, sistema de gestión ambiental, las tecnologías que se van a utilizar en este caso, que tienen que ser limpias, educación ambiental y participación ciudadana, ¿no? Vemos que estas son herramientas y estrategias las cuales tienen que ir englobadas o ir a agarrar la mano una de la otra. Primero, evaluación del ciclo de la vida, ¿no? En este caso analizaremos los impactos ambientales de un producto o proceso desde su concepto hasta su disposición final. También implementar las normas, como yo les indicaba, que las cuales se tienen que cumplir, que son las ISO 14001, para establecer un marco de gestión ambiental eficaz. Cuando hablamos de tecnología limpia, estamos hablando de que todas las tecnologías que se usen tienen que ser nuevas, ¿no? En este caso no de segunda mano, porque ya estaríamos ocurriendo a que estos equipos lleguen a contaminar, ¿sí? Tenemos la educación ambiental, la cual es sensibilizar o dar a conocer a la población sobre sobre los daños que causarían las industrias, las empresas en las cuales están trabajando. Y por último, involucrar a la comunidad que está a su alrededor para que se pueda tomar decisiones de implementación de medidas de control que hay en el alrededor, ¿no? Desafíos y oportunidades, ¿no? Bueno, tenemos primero que la planificación de control de contaminación ambiental enfrenta a los siguientes desafíos. Complejidad de los problemas ambientales, la cual dentro de estos tenemos lo siguiente: el costo de implementación y resistencia al cambio, ¿no? Vemos que a veces muchas industrias no prefieren gastar no prefieren invertir en los equipos para que se actualicen y no contaminan mucho. Entonces es un poco costoso la implementación y resistencia al cambio, porque muchas de estas empresas se resisten a innovar sus equipos y hace que tengamos próximamente contaminantes, ¿no? Tenemos, sin embargo, también existen oportunidades, ¿no? Como es la innovación tecnológica, cooperación internacional y economía circular. Tenemos lo que es, bueno, ahora yo voy a hablar un poco sobre lo que es la contaminación atmosférica de manera corta, ¿no? Tenemos que la contaminación atmosférica es la contaminación del aire tanto del exterior como del interior. En sí es la presencia en la que los agentes químicos, físicos, biológicos que alteran las características naturales de la atmósfera. La calidad del aire está estrechamente relacionada con el clima del planeta y los ecosistemas de todo el mundo.
Muchas de las fuentes de contaminación atmosférica son por los siguientes motivos, ¿no? Como lo decíamos mi compañera al principio, tenemos la quema de combustibles fósiles, el smog que botan los automóviles y un sinnúmero de industrias, la cual también botan ciertos químicos, la cual contamina la atmósfera, ¿no? También tenemos la política orientada a reducir la contaminación del aire, son una estrategia la cual beneficia para el clima y la salud. Por ende, reducen la carga de movilidad y ayudan a mitigar el cambio climático, ya sea a corto y largo plazo. Muchas gracias.